Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping your daughter que los Ashley. cuiden mucho And thank y you for también keeping que us. toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia Papa, bien salamat especialmente na binasbasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na Padre. asawa at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. ¡Wow! ¡Qué fuerte este mensaje! Buenos días, ¿cómo están todos hoy? Bienvenidos un domingo más a nuestra iglesia. Tengo las buenas nuevas, esta es tu casa. A ver, ¿quiénes nos visitan por primera vez? ¿Hay alguien por allí que nos visite por primera vez? Que levante la mano. Por allí. ¡Eso! Un aplauso para ustedes, bienvenidos. Qué bueno que pueden acompañarnos, qué bueno que están acá. Estos ambientes nosotros los creamos especialmente, por supuesto, para nuestros amados de la casa, pero también para ustedes que nos visitan por primera vez. Bueno, quiero decirles algo de verdad, antes de empezar con el mensaje. La adoración en este momento estuvo siempre maravillosa, pero yo quiero que le den un fuerte aplauso a los muchachos de la banda, porque de verdad que se sintió la presencia del Señor, estuvo bellísimo, muchachos, maravilloso, me encantó la adoración, me tocó mi corazón. Bueno, quiero que visualicen un video a continuación y luego vamos a hablar acerca de este maravilloso mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Algunas culturas toleran las relaciones sexuales entre adultos no casados. En algunos lugares, incluso se permite a los adolescentes tener ciertos tipos de contactos físicos íntimos. Esto es realidad, pero Dios espera que todos sus siervos se abstengan de la fornicación. Y en la Biblia la palabra fornicación se refiere a distintos contactos físicos íntimos fuera del matrimonio. Y si no lo sabías, el sexo prematrimonial en la Biblia viene siendo un pecado tan grave como lo es el adulterio, el espiritismo, la borrachería, la idolatría, el robo e incluso el asesinato. What? He visto a muchos amigos y amigas sufrir mucho maltrato de sus cónyuges, con efectos totalmente traumáticos de un matrimonio sin amor. Considero que vivir juntos es una buena medida de precaución. La Biblia fomenta un concepto muy elevado del matrimonio. Bueno, fue Jehová mismo quien lo instituyó y lo autorizó. Y desde el principio el propósito de Dios es que mediante el matrimonio el hombre y la mujer lleguen a ser una sola carne. Y tras citar este pasaje bíblico donde se señala este hecho, el mismo Jesús dijo que lo que Dios unió,
no lo separe el hombre. Y esto deja bien claro que el matrimonio no es un artículo de supermercado, que cuando vas a la tienda lo seleccionas, lo metes en tu carrito y lo compras. Y cuando llegas a la casa, si no te gustó o si ya lo rehusaste y viste que no te llamó la atención, pues lo botas. Mucha gente lo hace y se ha hecho por muchos años y no les ha pasado nada, espiritualmente hablando. Bueno, la Biblia advierte que Dios va a juzgar a los fornicarios. Lo más importante es que amamos a Dios y una forma de demostrarlo es obedeciendo sus leyes relativas a la moralidad sexual. Y Él bendice al 100% a aquellos que obedecen sus mandamientos. Y claro, no importa si se hace, si se ha hecho. El asunto central aquí es la obediencia, que independientemente que muchos practiquen la fornicación, tú no lo estás haciendo. ¿O sí? Facilito los mensajes que nos tocan, ¿verdad? Facilito el video. Bueno, estamos en esta serie, como vieron, llamada Tabú. Este es el tercer mensaje de esta serie que hemos traído para ustedes. ¿Y a quién le parece que los mensajes han estado sencillitos de digerir? A ver, sinceramente, a nadie. Es que no han estado fáciles, ¿verdad? Bueno, no vayan a creer que el mío está muy fácil, pero no se preocupen que hoy no los voy a regañar tanto como a veces los regaño. Bueno, tal cual como vieron en el video, actualmente, y es algo que venimos hablando desde la primera semana de nuestra serie, estamos en momentos de modernidad y como la modernidad siempre trae cambios constantes, siempre trae cosas nuevas, está sujeta a la cultura, está sujeta a factores educativos, incluso económicos, y en este tiempo, lo que estamos viviendo, aunque digamos que en este tiempo está más marcado, porque esto es algo que no estamos viviendo desde ahora, estamos en tiempos muy liberales, en donde el tema de la sexualidad, que es lo que vamos a estar hablando en este mensaje, está marcado por eso, por el liberalismo. De repente hoy tenemos a los jóvenes que para ellos ya es una moda de que yo soy mujer y bueno, hoy me gustan las mujeres, pero está bien que dentro de una semana de repente yo cambio de opinión y ahora me gusta tener relaciones con ambos sexos. Y de la misma manera incluso estamos tratando el matrimonio. Porque decimos, bueno, yo me caso, pero no valoramos el pacto, el compromiso del matrimonio como lo que es, sino que simplemente decimos, bueno, yo me caso, pero si la cosa no funciona o si no me gusta con esta persona, entonces simplemente, bueno, la dejo y la desecho. Y eso es lo que está pasando actualmente. Eso es lo que nos está sucediendo como sociedad y eso es a causa de la modernidad. Ahora, ¿qué piensas tú, por ejemplo, del juego del Monopolio? ¿Quiénes han jugado al Monopolio? Ok, algunos han jugado Monopolio. Ustedes saben que se trata justamente de monopolizar y compramos muchas propiedades y compramos buses y hoteles y ellos nos generan unas ganancias. Pero, ¿qué pasa entonces cuando una de esas propiedades no me sirven o sencillamente no pude comprar las demás, otra la compró, entonces ya no me sirve para nada? Bueno, la desecho, la vendo. De esa manera estamos tratando actualmente la sexualidad y es terrible para nuestras vidas porque no le damos el valor que tiene. ¿Te gustaría entonces que a ti te tomara alguien como si tú fueras un producto del supermercado? Por ejemplo, voy a comprarme, no sé, voy a comprarme estas galletas y las voy a probar, pero si no me gustan, las boto en la basura porque no importa, eso está muy maluco. De esa manera estamos tratando nosotros lo que es la sexualidad y el sexo en el marco de las relaciones, incluso matrimoniales. Ahora, durante las diferentes épocas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, antes y después del Señor Jesús, hemos pasado por diferentes etapas y hemos tenido factores religiosos, unas percepciones con respecto a la sexualidad muy religiosa, pero también hemos tenido el otro extremo que es el liberalismo, lo que te hablaba, el que yo hago lo que yo siento y no importa porque es mi vida y yo soy libre y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Así que el mensaje de hoy se llama, porque nosotros siempre le ponemos un nombre a nuestros mensajes, sexo sin culpa, pero no te vayas a confundir, quiero que sepas que cuando hablamos de sexo sin culpa, por si acaso, ojo, no estamos hablando de que vamos a tener relaciones todos aquí y no nos hemos casado, no, todo lo contrario. El propósito del mensaje, y le hemos llamado sexo sin culpa, es porque hay un sexo que realmente es sin culpa y es el que está en el marco de la palabra de Dios que es dentro del matrimonio. Y justamente vamos a estar hablando acerca de unos mitos y concepciones incorrectas y erradas que hemos tenido y que tenemos actualmente con respecto al tema de la sexualidad. Bien, es sorprendente ver cómo
como el enemigo, ustedes saben que nosotros tenemos un enemigo espiritual. Nosotros aquí tratamos de no hablar mucho de eso porque no queremos darle mucho poder al que no lo tiene, pero es una realidad que nosotros tenemos un enemigo espiritual. Y quiero que ahorita producción me va a colocar una frase y quiero que todos la leamos, por favor, más animadito, bien animado, porque tiene que ver justamente con el desarrollo del mensaje. Y si tú te llevas esta frase y tú la recuerdas, ya tienes el mensaje contigo, ¿sí? Esa frase es, ok, vamos a repetirla. La idea de Satanás es que, no, están apagaditos. Comenzamos otra vez, sí, ¿me siguen? La idea de Satanás es que tengas todo el sexo posible antes del matrimonio y el menor sexo posible después del matrimonio. No, todavía le faltó, pero bueno, no importa, vamos a ver si más adelante se me anima. Y fíjense, qué increíble es que justamente algo que puede parecer casual, algo que puede parecer que esto no es intencional, pero realmente es un plan hacia nosotros, hacia el pueblo de Dios, hacia los hijos de Dios, es que tenemos un enemigo espiritual que se ha encargado a través del tiempo de lograr y de hacer que los jóvenes y los adultos tengan relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, antes del matrimonio, todas las relaciones sexuales posibles, que experimenten todo lo que pueden experimentar en sus vidas. Pero, por otro lado, se ha encargado de que los casados no tengan relaciones sexuales, y eso es terrible. Y fíjate que una cosa tiene que ver con la otra, porque justamente una de las razones por las que dentro del marco del matrimonio no estamos teniendo las relaciones sexuales suficientes como deberíamos tenerlas es justamente porque hemos practicado el sexo prematrimonial. Pero eso lo vas a entender un poco más adelante. Así que la idea de Satanás es que tengas todo el sexo posible antes del matrimonio y el menor sexo posible después del matrimonio. Quiero comentarte algo acerca del apóstol Pablo, algo que nos dejó el apóstol Pablo, que no sé si producción lo tendrá por allí, pero voy a leerte un extracto de la Biblia. Esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 4, donde el apóstol Pablo nos habla justamente acerca del tema de la sexualidad y de la moralidad sexual, o de la inmoralidad sexual, mejor dicho. El apóstol Pablo nos está llamando a la santificación, justamente en el área sexual. ¿Y qué es la santificación? La santificación es cuando tú y yo, como hijos de Dios, nos apartamos del comportamiento común, del comportamiento que todo el mundo tiene. Eso es lo que significa la santificación. No es que somos perfectos, pero estamos apartados. No es que nos vamos a alejar de las personas, sino que vamos a dejar de comportarnos como se comporta el común denominador, por decirlo de alguna manera. Entonces el apóstol Pablo nos dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y fíjense que es interesante que él está hablando aquí. Él dice, como hacen los paganos que no conocen a Dios, como hacen ellos. Entonces, estamos hablando de personas del pueblo de Dios, de la iglesia, porque a ellos estaba dirigido el apóstol Pablo en ese momento, en esta carta, y se está dirigiendo a las personas del pueblo de Dios, diciéndoles que no practiquen las cosas que hacen ellos. Justamente, él le daba estas instrucciones a la cultura romana en ese tiempo, donde justamente lo que menos había era moralidad sexual, prácticamente era inexistente. Así que el apóstol Pablo les deja este mensaje a ellos. Así que quiero compartir en este momento unas estadísticas que están bien interesantes acerca del tema de la sexualidad, y quiero que sepas que en estas estadísticas no nos escapamos nosotros como hijos de Dios. Así que la primera dice, el 60% de los jóvenes entre 16 y 18 años han tenido relaciones sexuales. Es decir, que tenemos una población activa sexualmente entre los 16 y los 18 años. Eso es más de la mitad. Es increíble. Pero lo más interesante de esta estadística es que
en los cristianos, dentro del pueblo de Dios, esta estadística no dista mucho de la que te acabo de dar. Estamos hablando que los jóvenes, nuestros jóvenes cristianos, un 56% tiene relaciones sexuales activamente, la población entre los 16 y de los 18 años. Quiere decir que si tú miras a los lados, es probable que muchos de nuestros chicos estén practicando las relaciones sexuales. Así que es bien interesante esta estadística. Ahora, la otra estadística dice el 67% de los adolescentes que han tenido relaciones sexuales ahora quisieran haber esperado. Y esto es bien interesante, porque estamos teniendo los muchachos, como dije en la primera estadística, cayendo en el tema de las relaciones sexuales, pero luego se están arrepintiendo de esto. ¿Y sabes por qué se arrepienten? Lo que dicen todos los jóvenes luego de que sucede esto es que tienen problemas emocionales, es que tienen problemas de culpabilidad. Incluso muchos jóvenes están batallando con un posible intento de suicidio, específicamente relacionado con las relaciones antes del matrimonio. Bien, el 31% de los adolescentes vírgenes dicen que han sentido presión de un joven queriéndolos llevar más allá. Y esto es algo que es muy común, esto sobre todo en el ambiente del colegio, en el ambiente de las amistades, pero sabemos entonces que a nuestros jóvenes todavía hay un 31% que sus amigos cercanos están probablemente presionándolos y les están diciendo que eso es de tontos, no tener relaciones sexuales, tú tienes que probar. Con el tema de los chicos, si tú no haces esto, entonces si tú no tienes relaciones sexuales, entonces no eres lo suficientemente hombre. Y esto es terrible porque sabemos lo que afecta, sobre todo en la etapa de la adolescencia, la presión de grupo en los chicos. Otra de las estadísticas dice que el 90% de los muchachos encuestados creen en el matrimonio. Sin embargo, el 74% dijo que vivirían con alguien antes del matrimonio. Y esto es terrible, porque nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Nos está faltando darles información? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad? Fíjense, una de las cosas que hemos estado hablando, y no solamente en esta serie, hemos venido tocando ese tema desde series anteriores, es el tema de la ideología de género y las ideologías que hay, tantos movimientos, tantos mensajes que son como una ametralladora para la vida de nuestros jóvenes. Son terribles porque ellos se están permeando justamente en la juventud y esos mensajes son los que los están llevando a esto. Entonces tenemos unos chicos que sí, creen en el matrimonio, pero que la mayoría de esos que creen en el matrimonio también dicen, no, yo creo que yo tengo que vivir con una persona antes y experimentar sexualmente con una persona antes del matrimonio. Ahora, es preocupante porque nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y también nosotros como padres, y lo digo porque soy madre, tenemos la responsabilidad de instruir y de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a aquellos adultos que quizás no han tenido enseñanzas como esta, porque podemos pensar, quizás los que tienen tiempo con nosotros compartiendo saben que nosotros somos intencionales en estos temas, en enseñar. Pero ¿qué tal aquellos que son más nuevos, que no han escuchado de esto? Y es nuestra responsabilidad también hablarles acerca de estos temas. Entonces, quiero enseñarte acerca de unas voces. Hay muchas voces, pero hay tres principales que nos hablan acerca del sexo y que son voces que nos han hecho mucho daño durante el tiempo y actualmente también nos están haciendo daño. La primera de esas voces es la voz de los padres. Y tú preguntarás, ¿por qué la voz de los padres? Porque son esos padres que dicen, no lo hagas. Cuando habla de no hacerlo, es hijo, usted no puede estar teniendo relaciones antes del matrimonio, ajá, pero no hay una explicación del por qué. Y nosotros tenemos a un Dios que si tú lees a través de toda la palabra de Dios, Él tiene muchos mandatos para nosotros, pero todo eso tiene una razón de ser. Y el Señor en su palabra siempre se ha encargado de hacernos ver el por qué nos manda a hacer ciertas cosas.
podemos entender a través de su palabra que la obediencia trae bendición y que todo tiene una razón, pero qué lamentable es que como padres simplemente les digamos que no, pero no somos capaces de instruirlos. Muchas veces detrás de esto hay desidia, hay flojera, y eso es una voz que es terrible para nuestros hijos. Otra voz que quiero incluir aquí, dentro de la voz de los padres, es sobre todo aquellos padres que dicen, bueno, yo tengo un varón, y como no es una niña, entonces yo le digo a mi adolescente que si tiene novia, no importa. Voy a ser coloquial en lo que voy a decir. No importa, pero que se la raspe. Y es terrible, porque muchos de esos padres no piensan que entonces como es varón le estoy enseñando a que como es mujer, bueno, que se la raspe, no importa, pero entonces muchos de esos padres, si tuvieran hoy hijas, quizás no pensarían lo mismo. Y es terrible que nosotros mismos como padres, o sobre todo, o a veces cuando dicen, bueno, está bien que lo hagan, pero que lo hagan aquí en la casa, pues váyase para el cuarto y le abren la puerta del cuarto para que vaya. Bueno, mientras lo haga aquí en la casa, aquí está seguro. Y es terrible porque somos nosotros mismos como padres, bueno, no me incluyo en eso, pero como padres estamos dándole ese mensaje a los hijos con respecto al tema de la sexualidad y las relaciones sexuales específicamente. Hay otra voz también que es la voz de la religión. Y la voz de la religión se ha encargado de decirnos, no lo hagas porque es pecado, es sucio y es malo. Entonces, tenemos la otra parte, el otro extremo. Antes hablábamos de papás que dicen, no lo hagas, pero ni siquiera dan una explicación del por qué. Pero tenemos a otros entonces que desde pequeños están enseñando indirectamente como si el sexo fuera pecado, y no lo es en lo absoluto. El sexo fue creado por Dios dentro del marco correcto, que es el marco del matrimonio. Y muchas otras cosas con respecto a la voz de la religiosidad, como por ejemplo, y estas son cosas que aquí hablo específicamente de los matrimonios, que cuando llegamos al matrimonio, entonces tenemos lo que nosotros llamamos mucho en la iglesia los ranchos mentales, y le hacemos daño al tema de la sexualidad dentro del matrimonio, porque entonces como enseñamos que es pecado y todo es pecado, enseñamos una cantidad de cosas que no están en la palabra de Dios. Y cuando llegamos al matrimonio, a ese momento tan precioso y tan preciado que son las relaciones, entonces resulta que no lo puedo hacer con la luz prendida porque entonces es pecado. No, tiene que ser con la luz apagadita, porque eso no es del Señor. Así que tenemos esa voz de la religión que nos ha traído también muchos problemas, que no nos instruye, que no nos enseña, que parece que le da miedo hablar de lo que debe hablar a los niños y a los jóvenes acerca de la sexualidad, pero entonces están enseñando otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que nos traen luego problemas en el matrimonio. Y fíjense un verso que les tengo del libro de los Cantares. Ustedes saben que el libro de los Cantares hay algunos predicadores que dicen que es casi que pornografía cristiana. No lo es, porque no lo es. Pero ¿por qué les digo esto? Porque es un libro precioso. Y para aquellos que están casados, si no lo han leído, por favor, pónganse un día a leer, siéntense a leer Cantar de los Cantares para que ustedes vean que es un libro precioso que habla acerca justamente de esa relación del novio y la novia. Y es un libro que tiene una connotación muy sexual. O sea, el sexo no es malo, no es pecado, pero no es pecado dentro del marco del matrimonio. Dice en Cantares 4:10, cuán delicioso es tu amor, hermana mía y novia mía, más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especia, la fragancia de tu perfume. Bien, ahora quiero hablarles acerca de la última voz, que es la voz de la cultura que dice, pruébalo, identifícalo, experiméntalo con cualquier tipo de persona y explora, porque es que tú eres libre. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, y es justamente una de las cosas que nos está enseñando estas ideologías y todos estos movimientos que están saliendo actualmente, donde te dicen que tú tienes que hacer lo que a ti te place, que tú puedes sentir, que tú tienes que experimentar. Pero si entonces todos podemos experimentar como nos provoca, entonces ¿qué tal decir que los niños tengan relaciones sexuales con los adultos? Porque eso es lo que está pasando. Que un niño de 5 años pueda casarse y que prácticamente un hombre de 30 o 40 años le abuse, porque eso es un abuso.
Y esa es la voz de la cultura que actualmente está afectando y distorsionando todo lo que tiene que ver con el mensaje de la sexualidad y del sexo, que apenas es una parte de la sexualidad, a nuestros jóvenes. Porque los están engañando, les están diciendo que pueden ser lo que ellos quieran y que ellos tienen que experimentar todas las cosas posibles para ellos llegar preparados a una relación matrimonial. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1, 24 al 25. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y nosotros tenemos la tarea de enseñarles a nuestros jóvenes lo peligroso que es esto o que significa esto de haz lo que quieras con tu vida. De que experimentes todo lo que existe, todo lo que puedas ver con cualquier cantidad de personas, porque esto es terrible. Fíjense algo, quiero contarles un poco, porque ya vamos a los mitos sobre el sexo, algunos mitos sobre el sexo, y conversaba o les hablaba al grupo anterior, en el servicio de las 9 de la mañana, acerca de mi propio testimonio. Y no es sencillo, pero nosotros estamos acostumbrados aquí a ser vulnerables con estos temas. Y cuando digo que no es sencillo es porque hablo de mi intimidad. No quiere decir que con esto yo me sienta culpable, porque sé que fui libre a través de la sangre del Señor y a través de procesos de vida, pero siempre nos llama la atención, sobre todo cuando queremos que hayan personas que ministren a nuestros jóvenes, a los noviazgos, que sean personas que por supuesto llegaron vírgenes al matrimonio, que pudieron mantener un noviazgo saludable como debe ser. La verdad es que esa no es mi historia, eso es lo que le quiero decir, esa no es mi historia, pero yo creo fielmente que el Señor puede sacar diamantes preciosos de todas las situaciones de vida que nosotros podemos vivir que hayan sido negativas. Y cuando me toca hablarle a alguien, justamente a los jóvenes, acerca de este tema, siempre les digo, justamente a través de esa voz, mi voz, que es la voz que hizo las cosas mal. Y que sé lo que significa hacer las cosas mal. Porque lamentablemente a veces creemos nosotros como padres que bueno, yo lo invito, no importa, bueno, que lo haga, pero que lo haga aquí en el cuarto, encerradito. Mientras lo haga aquí en la casa, no importa. Y es terrible, amados. Y es terrible para nosotros como iglesia no hablar de estos temas, porque tenemos una gran responsabilidad. Tener relaciones antes del matrimonio tiene consecuencias que pueden ser hasta catastróficas para muchos, emocionales y por supuesto espirituales. No hay un joven que le haya pasado, como me sucedió a mí, porque no llegué virgen al matrimonio, no hay uno que pueda decir que no sintió culpa, que no sintió vergüenza y que en algún momento, en esa etapa de su vida, sintió como si Dios no lo amaba, sintió a Dios lejano, que Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros que nuestro comportamiento lo hacemos. Pero esto tiene consecuencias terribles, espirituales, emocionales. Y a veces creemos que esto es una tontería y que como estamos viviendo tiempos modernos, entonces tenemos que dejar a los jóvenes que experimenten lo que sea. Y de verdad les digo, pasar por procesos, luego de que tú has vivido relaciones antes del matrimonio, no es fácil. Esto tiene consecuencias muy desagradables. Para algunos más, para otros menos, pero siempre, siempre va a tener consecuencias. Ahora sí quiero que avancemos acerca de los mitos sobre el sexo. Y el primer mito dice, sexo es igual a amor y amor es igual a sexo. Y ninguna de las dos es real. Porque tenemos, por ejemplo, la prostitución. La prostitución es sexo, pero allí no hay amor. Entonces, el sexo no es igual a amor. Hay muchos jóvenes, incluso, que llegan a la iglesia y que yo no sé de dónde lo sacan, yo no sé de dónde sacan esa verdad o lo tergiversan de la palabra de Dios, donde creen que como yo tengo sexo con esta persona, no es que ya nosotros
eso es amor. Es que yo la amo con todo mi corazón. Ella es lo más preciado para mí, él es lo más preciado para mí. Eso no es cierto. El sexo no es amor necesariamente. Dentro del marco del matrimonio, sí, el sexo tiene que ver con el amor, pero no necesariamente el sexo es igual a amor. Así como el amor tampoco es igual a sexo. Yo amo a mis padres, yo amo a mis amigos, y no necesariamente por eso quiere decir que yo tengo que tener relaciones sexuales con ellos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hay tantos jóvenes y por qué hay tantas jóvenes convenciéndose uno al otro que si tú lo haces conmigo, esa va a ser la prueba, el sello del amor? Es que porque tú me amas, tú te vas a entregar a mí completica, mami. No. Porque amor no es igual a sexo. Ay, Dios, a mí siempre me tocan estos mensajes difíciles. Otro de los mitos es, necesito saber si mi pareja y yo conectamos en la cama. Bueno, papás, ya ustedes saben que si ustedes trajeron a sus hijos aquí, ellos tenían que estar en mini Lego. Eso no es culpa mía que usted lo haya traído para acá. Ay, usted sabe que usted llega a su casa y usted le explica, ¿oyó? Sabe, bueno, esa es su responsabilidad. Bueno, aquí estamos hablando, estamos en la serie Tabú y estamos hablando las cosas como deben ser, como son, sin pena, porque así debe ser el tema de la sexualidad. Y esto es una falacia que nos dicen a muchos, de que yo tengo que experimentar y resulta que no lo creemos. Porque es que, no quiero ser muy gráfica, pero tengo que experimentar porque es que si la cosa entonces no encaja, que si no funciona, que si este es chiquito, que si este es grande. Ustedes me entienden, ¿verdad que sí? Entonces tengo que experimentar porque es que si no, entonces la cosa no, y si no funciona, y si no me sirve, volvemos al tema de antes, ¿verdad? El juego de monopolio. Compro eso y lo uso, pero si no me sirve lo desecho. Ahora, si tú eres uno de los que piensa así, piensa por un momento que la persona con la que tú estás manteniendo relaciones fuera del matrimonio, fuera del marco del matrimonio, pensara lo mismo que estás pensando tú. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Usado, ¿verdad que sí? Como un objeto. Eso es una falacia. Miren, no hay nada, ustedes saben, les conté mi testimonio, pero luego de que uno pasa por un proceso de restauración y luego de que uno puede vivir lo hermoso que es estar casado, lo hermoso que es tener relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio, mire, lo que a usted más le puede ayudar, no existe tal cosa como que usted tiene que experimentar con un poco de gente para entonces usted llegar sabiendo y preparado. No hay nada más hermoso y lo único que usted necesita para poder llegar preparado al matrimonio, ¿sabe qué es? Amor y comunicación. Y eso es algo que se vive a través del tiempo. Eso no tiene que ver con que el tamaño, con que tengo la química, con que el feeling, con que este me tocó así, que me abrazó así. Eso es una falacia y nos está haciendo mucho daño porque incluso eso de tener relaciones sexuales una tras otra para experimentar, porque yo quiero llegar preparado, ¿sabe qué es lo que producen muchos matrimonios? Que entonces cuando yo llego y tengo a mi pareja preciada y amada, resulta que empiezo a comparar, a hacer comparaciones, porque ya he tenido tanta experiencia que esto se vuelve algo terrible cuando llego al matrimonio. Y miren qué fuerte puede ser, y es para muchas personas, un proceso de sanidad de ese tipo, porque trae problemas al matrimonio. Esto es algo que es real, sucede y no es un juego. Y creemos que simplemente nuestro cuerpo podemos hacer con él lo que nos provoque sin estar casados. Otro de los mitos es, a mí no me va a pasar. Esto tiene que ver con el tema de las enfermedades de transmisión sexual o incluso con el embarazo. Y de esto se sabe mucho, se habla mucho, pero parece mentira, pero lo seguimos haciendo. Y los jóvenes lo siguen haciendo. Y miren, usted se puede tomar la pastilla que sea, usted se puede tomar, y lo digo por la gente que está casada, que definitivamente es el Señor. Usted se puede tomar la pastilla que usted quiera, usted puede usar el preservativo que usted quiera, usted se puede poner 5 si le provoca, pero cuando es del Señor, que la mujer salga embarazada, mire, sale embarazada porque sale. Y todavía hoy los jóvenes creen este mito de a mí no me va a pasar. Entonces, qué fácil es enseñarles en el colegio, que es lo que comúnmente hacen. Bueno, sí, le hablan de sexualidad, le hablan de las partes privadas y todo el tema, pero no les dicen
las consecuencias que trae el sexo prematrimonial. Entonces, no, bueno, no importa, usted se pone un condón y eso no importa. Usted se pone un preservativo y eso no importa, pero déjeme decirle algo, usted se pone un preservativo del tamaño de su cuerpo, de arriba hasta abajo, que le tape hasta la uña, y eso no lo va a proteger a usted de una enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo un VPH. Y sabemos que el VPH actualmente es una enfermedad terrible, que muchas mujeres están muriendo por cáncer de cuello uterino, justamente por esto, que muchos hombres tienen cáncer de faringe justamente porque practican el sexo oral. Déjeme decirle que el sexo, por si acaso, si usted creía que solamente se trataba de penetración, no se trata solamente de penetración. Usted sabe que es muchas cosas y no voy a dar más detalle porque hay muchos niños aquí y yo no sé si usted les está enseñando en la casa. Entonces, bueno, es terrible. Porque creemos que a mí no me va a pasar, sobre todo los jóvenes, a mí no me va a pasar. Y déjenme decirles algo, sí les puede pasar. Siempre creemos que no va a pasar y al final sucede. Otro de los mitos es que el sexo es pecado, lo que les dije ahora. Y una de las cosas que quiero agregar, porque al principio hablamos de la voz de la religión, que tiene que ver también con este mito, así que no voy a extenderme mucho en él, es justamente ese tema de que hay como una oscuridad alrededor del tema de la sexualidad. Entonces, como el sexo es pecado, a nosotros nos da pena. Entonces, si el muchacho nos pregunta, papá, escuché por ahí masturbación, ¿qué es eso? Nos escandalizamos y no les explicamos nada. Chacho, anda para allá, eso no se habla, eso es malo. Es terrible, porque justamente por desinformación, no solamente que llegamos con muchas expectativas irreales al matrimonio, y afectamos el matrimonio con eso, sino que además, y eso lo hablábamos en una campaña que tuvimos hace poco en nuestra iglesia, llamada Rompe el Silencio, y hablábamos justamente del tema del abuso sexual, que viene dado porque cuando pensamos que el tema de la sexualidad es pecado, y específicamente hablando del sexo, el sexo es pecado, entonces por desinformación muchos niños son abusados justamente porque no tienen la información correcta en casa. Un niño que usted no le diga que el pene se llama pene y que la vagina se llama vagina, es terrible. Entonces creamos toda esa oscuridad alrededor del sexo, como que el sexo es pecado, el sexo es una cosa oscura, una cosa fea o una cosa en lo oscurito, porque si no, eso no es de Dios. Y ese es otro de los mitos. Y por último tenemos el mito de el mejor sexo es el prohibido. Y justamente y definitivamente este mito acerca de que el sexo prohibido es el mejor sexo que hay, es el que lleva a mucha gente a la promiscuidad. Porque entonces, si no tengo la emoción del momento, y yo les digo algo, para aquellos que pasamos por esto, siendo jóvenes o en el noviazgo, déjenme decirles algo. Eso es un rancho mental terrible que nosotros se lo decimos a los muchachos que están en noviazgo y que se han mantenido en pureza, que no se les ocurra, porque es que justamente el tema está en que como es prohibido, parece que me gusta. Como es prohibido, entonces hay como un morbo alrededor de eso. Entonces, me gusta hacerlo con uno y con otro, justamente por el tema de que es escondido. Aunque esto también, este mito también tiene que ver con el matrimonio, dentro del marco del matrimonio, aquellas personas que ya necesitan algo diferente. Pero esto se lo decimos más que todo a los jóvenes, porque justamente cuando tenemos este rancho mental en nuestra cabeza y nos acostumbramos a esto, llegamos al matrimonio o llegan al matrimonio y entonces como en el marco del matrimonio ya tenemos a nuestra pareja y es algo que es seguro, como ya la tengo o como ya lo tengo y ya es mío, entonces ya me aburre porque ya no es prohibido. Así que esto es un mito terrible y que afecta a muchos de los jóvenes y los adultos que caen en este tema del sexo prematrimonial. Así que qué importante es que nosotros podamos tener toda esta información, porque el sexo es maravilloso y la sexualidad es algo que tiene que ser enseñada sin pena, sin vergüenza, en el ambiente del hogar y en el ambiente de la iglesia, porque si no lo hacemos nosotros, las consecuencias, amados, son terribles. Y como les dije, se los estoy diciendo desde la posición de alguien que no llegó como quería al matrimonio, aún siendo una hija de Dios. No lo logré.
Pero con toda la autoridad y la experiencia de haber pasado por eso, puedo decirles que no hay peor cosa que no llegar virgen al matrimonio. Y no es que Dios no pueda contigo. Quiero decirte que si tú estás acá, esto no es un mensaje de condenación para ti. Porque el Señor definitivamente nos santifica. El Señor nos perdona, el Señor nos lava y nos limpia. Y a través de procesos con el Señor podemos superar todas estas cosas, las distintas consecuencias, porque para cada quien es diferente. Sentimientos de culpabilidad, incluso conflictos en el matrimonio, sentimientos de suicidio, desconexión en nuestra relación con Dios. Dios puede librarnos de todo eso. Él puede hacerlo. Así que no es un mensaje de condenación para ti, pero sí es un llamado de atención, porque esto tiene consecuencias y no es un juego. Qué cosa tan hermosa debe ser el poder llegar y que tú te puedas entregar a esa persona y que sea la primera y la última persona en tu vida. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Dios quiere eso para ti que no te has casado. Porque Dios creó el sexo como algo maravilloso, como algo hermoso. Varón y hembra los creó. Y los creó para que se unieran y fueran una sola carne. Y pudieran disfrutarse mutuamente, pero dentro del marco del matrimonio. Fíjate, cuando nosotros le hablamos a los chicos acerca del deseo sexual, podemos decirle que es algo como esto. Es como tener hambre. Tú tienes hambre y tú te quieres comer una hamburguesa, ¿verdad que sí? Pero el hecho de que tú tengas hambre no quiere decir que por eso tú vas a ir a la calle y te vas a robar la hamburguesa, porque no es tuya. No es el momento para comerte la hamburguesa. Así que el deseo sexual es así. Fuera del marco del matrimonio no es legítimo, porque es como si usted saliera a robarse una hamburguesa a la calle. Ahora, dentro del marco del matrimonio sí lo es. Y la única válvula de escape que nosotros debemos permitirnos en el tema específicamente de las relaciones sexuales, la única válvula de escape permitida que Dios tiene para cada uno de nosotros es en el marco del matrimonio. Y quiero decirte que si tú vives en este momento con alguien, pero tú no estás casado, esa no es una relación que agrada al Señor, porque no es el matrimonio. Y te repito, no te juzgo. Es que las estadísticas, es que si para ti que eres una persona que investiga mucho, que lee mucho, quiero decirte, hay investigaciones que les han hecho, una investigación que le hicieron a parejas, tanto casadas como las que vivían juntas en concubinato, y se determinó que las parejas que estaban casadas disfrutaban un 91% más las relaciones sexuales porque estaban casadas. Hay estudios que dicen y que indican que las personas que viven juntas, que no se han casado, no tienen la misma satisfacción que tiene una persona en el marco del matrimonio. Y esto tiene mucho sentido, porque es que inconscientemente, ¿qué plan estás teniendo tú con una persona con la que ni siquiera puedes honrar haciendo un voto de pacto con ella? No te juzgo, no te juzgo. Creo que el tema aquí está, no es lo que tú le estás haciendo a la otra persona, es lo que tú te estás haciendo a ti mismo. Porque cuando tenemos una identidad cimentada en el Señor, realmente entendemos quiénes somos, entendemos el valor que tenemos y seremos capaces de por Él mantenernos puros, santos y agradables delante de Dios para poder llegar al matrimonio. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual,
quiero decirles el último fragmento de este versículo y dice, que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad que le agrada a Él. Chicos, jóvenes que están acá, esto trae consecuencias. No creas que vas a salir librado de esto y que no vas a tener que pasar luego por procesos dolorosos o por situaciones dentro del matrimonio. Así que quiero pedirte que te pongas en pie en este momento, porque debemos entender que Dios nos manda a obedecer, porque siempre tiene planes de bienestar y no de mal para nuestras vidas. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros y Dios quiere lo bueno para ti. Vamos a adorar al Señor y luego quiero orar por ustedes. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Quiero que cierren sus ojos y quiero que hagamos una oración intencional. Quiero orar por ustedes. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me permites compartir este mensaje en este día, Señor. Padre, yo te pido de una manera especial por cada uno de los jóvenes, incluso los adultos que están en este lugar, Señor, que están manteniendo relaciones que no te agradan a ti, Señor. Padre de la gloria, tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que perdona, Señor, un Dios que santifica, Padre. Tú nos estás buscando y nos recibes, Señor, aún con nuestros errores y con nuestros pecados, Padre. Yo te pido, Señor, que ellos puedan tener un arrepentimiento de corazón, Señor, y que ellos puedan encontrarse agradables delante de ti, Señor, que puedan dar la media vuelta, Padre, y cambiar su proceder, cambiar sus caminos, Señor, y entender que esto puede traerle consecuencias que no son saludables para su vida y que tú no quieres para ellos, Señor. Te pido por aquellos que se están guardando, Padre, sígueles dando la fortaleza, Señor, y la voluntad para mantenerse hasta el matrimonio, limpios, Señor, y santos, Padres, agradables para ti. Y te pido por cada uno de los padres que están en este lugar, Señor, que sean intencionales en hablar de estos temas, Señor, del sexo y de la sexualidad, porque somos nosotros los padres los encargados de hablar esto en casa, Señor, para que podamos tener las percepciones correctas, Señor, acerca de algo tan bello como lo es las relaciones sexuales, Señor. Gracias, Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, quiero leerles la tarea de esta semana. Dice, escribe cuál de estas voces mostradas en el mensaje de hoy han perjudicado a tu vida sexual. Recuerda las voces de la religión, la de los padres. Y dice, bien sea que estés soltero, casado, divorciado o viudo. Otra tarea que quiero dejarte es pídele perdón a Dios y que te enseñe a través de su palabra a vivir una vida saludable. Y luego vas a buscar 4 versículos bíblicos que te enseñen a ver el sexo como Dios lo ve y compártelos con alguien que te ayude a crecer en esta área de tu vida. Gracias por venir, gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga, por favor compártanlos con aquellos que no hayan venido y sobre todo con nuestros jóvenes, que es tan importante para ellos. Dios les bendiga, feliz semana.